Bueno, buenas tardes, paz de Dios. Bueno, estamos contentos, estamos felices, gracias al Señor. Como anunciaba la placa de hoy, es una reunión especial. Creo que todas las reuniones son especiales, ¿verdad? No una más que otras, pero creo que en la gestión y administración diaria que tenemos, sí hay algo de especial. Nosotros venimos de una cultura religiosa que ha hecho tanto daño. ¿Y por qué lo menciono? Porque más de uno de los que estamos aquí, algunos nos dijeron, ¿por qué vas tan lejos a la iglesia? ¿No? ¿Cuántos algunos parientes suyos, aquellos que dicen que son amados suyos, que son parientes, dicen, ¿por qué vas tan lejos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y con qué necesidad? Dicen algunos, ¿no? ¿Con qué necesidad ir tantos kilómetros, tomar micros? Si acá tenés a 2 cuadras, tenés una congregación. Y nosotros hace tiempo, desde el año 2014, nosotros hemos quebrantado ese pensamiento. Por más que la gente diga que hay un lugar cerca para reunirnos, creo que nuestra presencia hoy habla de que eso ya está viejo. ¿Por qué le digo esto? Nosotros no hemos hecho un cartel ni una publicación de este tipo, pero en el espíritu creo que estamos representando nuestras geografías. Amado, quiero compartir esta palabra con ustedes para que también nuestras asignaciones puedan estar recibiendo también. Hemos titulado esta palabra La comunión de los santos. Pudiéramos hablar de Semana Santa, pudiéramos hablar de lo que significa también las Pascuas, pero necesitamos entender más de aquello que es externo, necesitamos entender la razón del por qué se llevó a cabo esta obra tremenda que es la obra de la cruz. Esa muerte, ese sacrificio vicario de Cristo por nosotros en la cruz, nos permitió algo que quizás muchos de nosotros no estamos al 100% caminando en una revelación de cómo es la comunión con Dios y comunión con los hermanos. Que compartimos una común unión, algo en común tengo con usted. Y es que usted y yo tenemos algo en común, y ese algo en común tiene que ver con que nosotros compartimos la vida de Cristo. Y la comunión tiene que ver con algo que tenemos para dar. Si alguien me ofende a mí, ¿qué tengo para dar? Si alguien habla mal de mí, ¿qué tengo para dar? Tengo para dar. Tengo para dar perdón, tengo para dar paciencia, tengo para dar longanimidad, tengo para dar. Las personas que no son generosas se ven a sí mismas y dicen, no tengo nada para dar. Pero un generoso tiene para dar. Tenemos para dar una expresión de perdón, de favor, de gracia. Tenemos una expresión de cariño, de abrazo. Tenemos para dar. Amados, la comunión tiene que ver con que yo he sido compartido, impartido con la vida de Dios y ahora esa vida yo la tengo que compartir. Y si alguien me ofende, yo comparto, ¿qué cosa comparto con ellos? El perdón, la gracia y la misericordia. Siempre, siempre tendrás para dar si Cristo vive en ti. Por más que en cualquier situación que nos encontremos, tienes para dar. Por eso cuando las personas dicen, esto me superó, yo no sé qué hacer, esto me cansó, es porque cuando alguien dice, me cansó, me hartó, es porque ya no tenés más para dar. Y eso sí es triste. Porque eso significa que ya no tienes más medida de Cristo para dar. Amados, estoy casi explicando un poco lo que tiene que ver con el título. Obviamente no vamos a poder terminar hoy, pero quiero hablarte del reino de Dios. Es bueno entender para que podamos arribar al entendimiento del cuerpo, de la iglesia y de la comunión, que hay un solo mensaje en la tierra que puede producir comunión con Dios y comunión con la gente. Y es entender que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él no predicó un evangelio de prosperidad, no predicó un evangelio de echar fuera demonios en todo lugar y ver demonios por todos lados, no predicó un evangelio donde el escapismo, lo que hoy se predica, ¿no? Que hay que aceptar al Señor porque si no te vas al infierno. Eso no fue el mensaje principal. Jesús cuando vino, Él anunció y dijo esto. Lucas capítulo 4, versículo 43.
Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y mire lo que dice, porque para esto he sido enviado. Si tú le preguntas a Jesús, Señor, ¿para qué fuiste enviado? Él no te va a decir para sanar enfermos, para ayudar a los pobres, para darle vista a los ciegos, para que los sordos oigan. Él no está hablando eso. Él dice, yo he sido enviado para anunciar el evangelio del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3, después de que el Señor Jesucristo resucitó, dice, a quienes también después de haber padecido, después de haber sufrido la muerte, después de haber padecido, se presentó. Diga conmigo, se presentó. Habían oído del Señor Jesús que iba a la cruz y moría y resucitaba al tercer día, y de repente se les aparece vivo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de qué. ¿Y qué es lo que uno habla cuando, después de haber experimentado la muerte y la vida? ¿Qué habla? Amado, el reino de Dios. El reino de Dios es algo que nosotros necesitamos entender. Si yo entiendo estos días, ¿a qué vino Él? A anunciar un reino. ¿Por qué murió? Por un reino. Y después de haber resucitado, ¿qué habló en 40 días? El reino. Y es lo que la oración del Padre Nuestro en parte dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero por alguna razón estratégica de las tinieblas, nos hace creer que nosotros, la religión es más importante que el reino. Amado, está sobreentendido y lo vemos a diario, amado. Las religiones no producen transformación. El reino sí produce transformación. Y ese reino en el cual el Señor predicó, anunció, y que nosotros fuimos trasladados, dice Colosenses, por favor, lo vamos a leer, para que hoy podamos saturarnos de algunas escrituras y podamos recordar. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿y qué pasó? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Yo pregunto, ¿cuándo hemos sido trasladados? Nosotros pensamos que nosotros comenzamos a ir a una iglesia evangélica o nos invitaron a una iglesia evangélica. Voy a decirte algo violento en esta hora, solo a modo de transformar, solo a modo que podamos oír con una mente renovada. Usted y yo pudiéramos estar congregándonos años en una congregación y nunca ser parte del reino. No es lo mismo pertenecer a una congregación que pertenecer al reino de Dios. No cambié de religión, no me cambié de religión, fui trasladado. Amado, Dios nos trasladó y cuando Dios nos traslada, nosotros ahora vivimos en un reino y en ese reino nosotros no vivimos en asuntos incompletos. Por esa razón el Señor, las últimas palabras de su vida antes de morir fue consumado es. Todo está terminado. Qué bueno sería que nosotros nos preparemos para esos días y que podamos decir lo que Jesús dijo. Señor, terminé la tarea. Si me muero hoy, no es por la ocurrencia de una enfermedad o por un accidente de algún asunto por allí. Si me voy hoy es porque Dios dijo, terminaste. Eso produce el reino. Cuando yo estoy en un ámbito donde fui trasladado espiritualmente, algo ocurrió y en ese reino trasladado yo tengo todos los recursos en un estado de completitud, en un estado de plenitud y en un estado de consumado es. Yo no vivo, amados, en un reino donde todavía se tienen que completar algunas cosas. Yo vivo en un reino donde se completó todo. Aprendamos a vivir en los próximos días en un consumado es. Tus oraciones evidencian de si tú vives en algo consumado o en algo que se tiene que hacer. Si tú te pasas en la vida pidiendo por algo que tú necesitas que ocurra en tu vida, tú no entiendes el consumado. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 y vamos a entender al apóstol Pablo la explicación de lo que pasó en la cruz. Pablo va a explicar la obra de la cruz. Pablo dice, yo entiendo por revelación qué pasó en la cruz. Es un reino consumado, es un ámbito donde todo está hecho. Y dice,
Bendito sea, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Sí, pastor, pero yo tengo algunas deudas. Hermano, ¿eres bendecido? Sí, pastor, pero yo estoy orando para que Dios me bendiga. Eres bendecido. Amado, ¿sabe qué pasó en la cruz? En la cruz se consumó mi bendición. Hemos sido bendecidos. Para Israel las bendiciones eran materiales y eran terrenales. Pero para nosotros en Cristo esas bendiciones están en forma de espíritu y están en lugares celestiales. Por eso, amado, la religión ha hecho tanto daño y crear una necesidad y una dependencia de que yo necesito congregarme porque me siento vacío. Yo necesito congregarme porque siento que me falta algo. Amado, Cristo es nuestra plenitud. Mire lo que dice Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pablo le dice a los corintios, nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, sino el que proviene de Dios. Y allí dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mi vida? Porque yo comienzo a saber lo que pasó en la cruz. Y en la cruz entiendo que fui bendecido en lugares celestiales. No solo eso, sino que también fui predestinado. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mientras nosotros sigamos pensando que yo hace 2 años fui escogido, hace 3 años fui escogido, que fui escogido hace 1 año atrás, no estaría entendiendo lo que pasó en la cruz. Porque en la cruz Pablo explica de que yo fui escogido antes de que el mundo fuese. Pablo le dice a los Gálatas, el Señor me apartó desde el vientre de mi madre. Pero Pablo va más profundo y dice, ¿sabes cuándo nos apartó? No en el día de mi nacimiento, Dios me apartó antes de la fundación del mundo. Tenemos que superar esos traumas que a veces, amados, no logramos vencer. Porque esos traumas que tocan tu piel, que tocan tus emociones, que tocan tus pensamientos, y no lo dices con nadie, no lo hablas con nadie, pero está acá adentro y tú no logras superar esas cosas que te pasaron. Amado, la única solución para eso es ir a aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Eclesiastés, por favor, capítulo 3, versículo 14, por favor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Siguiente, por favor. Aquello que fue, tu nacimiento, tu vida, tu niñez, tu adolescencia, en fin, aquello que fue antes de la fundación del mundo ya es. Y lo que ha de ser mañana fue ya. Eso significa consumado es. Cuando entramos en Cristo vivimos en una dimensión espiritual tan fuerte que cuando fuimos introducidos en Cristo habitamos un tiempo eterno, presente, pasado y futuro. Todos los tiempos los vivimos en Él. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Amado, en la cruz pasó aquello. Ya somos bendecidos en Él. Camina como un bendecido en la tierra. Acá la única certeza es que fui trasladado y que ahora me veo bendecido en Él. Y no solo eso, no soy escogido de hace 2 años atrás, 30 años atrás, fui escogido desde antes de la fundación del mundo. El creyente que tiene al Espíritu Santo no necesita que alguien lo anime, porque tiene un poder de Dios operando en uno, entonces hace lo que Dios dijo. Una persona llena del Espíritu Santo vive en la realidad de Dios consumado. Cuando estés ante una necesidad, aprende a decir, Señor, esto está completo. Cuando estés atravesando un conflicto que parece no resolverse, Señor, esto está completo. Tú ya lo terminaste. Usted sabe que el Espíritu Santo está operando en usted. Y eso va a producir en mi vida una experiencia de que yo vivo completo.